Les doy a todos una muy cordial bienvenida a nuestro segundo taller de lengua de señas que tenemos en el año 2024, eh, organizado por el Departamento de Discapacidad de la Municipalidad de Los Ángeles. Primero que nada, para aprender la lengua de señas, la clave, la clave está en poder no verla como un idioma que se habla, que se lee y que se escribe. La lengua de señas no se puede medir la lectoescritura, por ejemplo, en la lengua de señas, a través de escribir palabras, porque todo es manual. Escribimos con nuestras manos y leemos con nuestros ojos a la persona que está haciendo la seña frente a nosotros. Entonces, aprender un idioma como el español, como el inglés, francés, cualquiera de estos es muy diferente a la lengua de señas en el sentido que también tiene unas características que la hacen única. Quiero que a ustedes se les grabe esta idea. La lengua de señas es, primero que nada, es visoespacial. Segundo es visogestual. ¿Qué es lo que quiere decir eso? Visoespacial es porque usa el espacio que tenemos aquí, ¿cierto? Que es nuestro, le vamos a llamar cuadro de diálogo. Ese es el nombre que le vamos a dar, el cuadro de diálogo. Este espacio donde nosotros comunicamos. Cuando uno como oyente habla con alguien, ¿cierto? Está frente a esa persona, uno regula el tono de la voz, ¿cierto? No le está gritando frente a la persona, sino que regula el tono de la voz. Lo mismo pasa con el caso de la lengua de señas. En este cuadro de diálogo nosotros tenemos un lugar donde nosotros podemos hacer nuestras señas. Podemos hacer aquí, acá, acá, en todo este espacio. Pero si yo me salgo del cuadro de diálogo, ya estoy complicando la imagen, porque lo que yo diga aquí se va a perder, a menos que la persona sorda mire para allá o mire para acá. Entonces ya estoy distrayendo, estoy creando algo que complica la comunicación. Esto es como el volumen. Si yo expando mis manos demasiado y hago muchas señas así, y me muevo para acá y para acá, estoy hablando como gritando. Pero si yo estoy hablando con las manitos aquí y hago las señas bien chiquitas, bien tímidas, estoy como susurrando. Entonces, es importante que aprendamos a usar este cuadro de diálogo y aquí hacemos todas las señas. Yo les dije que se podían colocar cosas acá, acá, acá y acá, porque esto es tridimensional. Es un cubo, estamos dentro de un cubo. Y dentro de este cubo yo puedo colocar un elemento aquí atrás, otro acá, acá, en todo el espacio. Vamos a explicar más adelante cómo funciona eso. Ya, esto es con referente entonces a que la lengua de señas es visoespacial. ¿Mm? Usamos el espacio para comunicar cosas. También es visogestual, porque yo uso mi expresión. Por ejemplo, hay una seña que va a ser fácil de identificar, la seña felicidad. ¿Algunos la conocen ya? Natalie, ¿se acuerda cuál es la seña felicidad? A ver, algo por ahí, eso, algo por ahí, los movimientos de los deditos, correcto. Hagamos lo siguiente, vamos todos a mostrar nuestras manos y vamos a usar principalmente, siempre tenemos una mano que es la mano con la que escribimos. Esa va a ser la mano activa o la mano dominante. Y la otra mano, la mano pasiva. Entonces, vamos a colocar ambas manos en esta posición y el pulgar lo vamos a colocar aquí a la altura del pecho. Nos vamos a pinchar aquí el pecho. Luego vamos a mover los deditos en esa forma, haciendo como que estamos ahí, ¿cierto? Se están moviendo sube y baja. Esa es la señal para felicidad. Entonces yo le pregunto a ¿ustedes feliz? ¿Están felices? Y ustedes me van a decir, estoy feliz. Con esa cara no le van a creer, ¿cierto? Pero si dicen feliz, está transmitiendo el sentido que quiere. Lo mismo que pasa con el tono de voz. Si nosotros hablamos cierto duro, golpeado, estamos dando a entender algo, una actitud, un sentimiento. Bueno, en lengua de señas es igual. El tono de voz se ve marcado, o el tono de comunicación se marca con la expresión facial, la expresión corporal, la fuerza con la que hacemos una seña. Por ejemplo, hay señas que uno puede decir, mire, esta señal así. Coloquemos nuestra mano pasiva, estiradita la mano, así, horizontalmente, y la mano activa, vamos a imaginarnos que es como un cuchillo o algo, ¿cierto? O algo para cortar. Entonces,
le damos un golpe ahí. Ese golpecito, como que pega y salta, queda rebotando. Si lo hacemos una vez, estamos diciendo un concepto, estamos transmitiendo un concepto. Y ese concepto no es una palabra, fíjense. Podría ser, debe hacerse así, es una obligación, es la forma correcta. ¿Se fijan? No estoy hablando de una palabra, sino que estoy hablando de un concepto. Porque las señas no podemos nosotros comparar una seña con una palabra. Una seña y una palabra. En idiomas hablados, en idiomas con lectoescritura, sí. Lo hacemos de esa forma. Pero en lengua de señas, muchas veces una palabra en lengua de señas tiene una forma distinta de transmitirse. O una seña en español tiene varios sinónimos. ¿Mm? Entonces, por eso tenemos que ahora concentrarnos en los conceptos. Esto transmite, como dije, el concepto de es correcto, debe ser así, pero si yo cambio mi expresión facial y la fuerza con la que hago y la cantidad de veces que repito esto, digo, estoy exigiendo que algo se haga de cierta forma. O ahora si yo apunto hacia una persona y le digo, él es estricto, o le gusta que las cosas se hagan de esa forma. ¿Sí? Ahora, fíjense en mi misma expresión facial y ahora yo pongo la cara como que estoy diciendo, pucha que es cuadrado el tipo, ¿cierto? Porque es así. ¿Se fijan? Entonces, la expresión facial, la fuerza, la repetición, todo eso transmite algo. Y en lengua de señas no podemos dejarlo de lado. No podemos solamente aprender una seña, que así se dice estricto, así se dice deber, o así se dice obligación. No es que esté asociado directamente con una palabra, sino que con un concepto. Entonces, vamos a ir viendo eso a medida que va avanzando este taller. Se van a ir dando cuenta de esas cositas. Pero para eso entonces recordar que la lengua de señas es visual, ¿cierto? Visoespacial, usa el espacio, y es visogestual porque usa la expresión facial, el movimiento corporal, la intención con la que nos comunicamos. Si lo vemos de esa perspectiva, la lengua de señas es bien completa porque nosotros como oyentes, cuando hablamos, tenemos comunicación verbal y comunicación no verbal. Y en lengua de señas es igual. Entonces, es una forma, un lenguaje de comunicación que puede uno transmitir cualquier cosa. Lo mismo que transmitimos en español o en inglés o el idioma que sea, lo podemos transmitir en lengua de señas. Pero para eso tenemos que conocer la naturaleza que tiene la lengua de señas, que es de naturaleza visual, gestual y espacial. Así que eso sería lo primero. Algo que nos puede ayudar un poquito a entender más sobre esto, la parte teórica, que normalmente en los cursos no se enseña porque ya es una cosa un poquito más profunda, ya hay que entrar a explicar más, pero por lo menos una pincelada de esto. Por ejemplo, cuando nosotros como oyentes en los colegios, sobre todo los que son profesores, ¿cierto? Natalie, hablamos de los fonemas y los grafemas, ¿cierto? ¿Qué es lo que son qué es lo que es un fonema? A ver, una profe que me ayude. ¿Qué es lo que es un fonema? Es como el sonido que hace una letra, ¿Ya? el sonido de una letra. Correcto, sí. Por ejemplo, la A es A, mm, R, L, ¿cierto? Eh, no todas las letras del abecedario se asocian directamente con un fonema, ¿cierto? A veces, por ejemplo, pero básicamente las vocales todas tienen un fonema. Pero ¿qué es lo que es un fonema entonces? ¿Es el sonido solamente de una letra? Es la unidad más pequeña de sonido que nosotros utilizamos para transmitir, la unidad más básica de comunicación que usamos para comunicarnos. Entonces, por ejemplo, si yo junto la A ver, puede ser la A con la L. A, L. Y creo la palabra al, ¿cierto?
o la L con la A, ¿cierto? A, la. Estoy juntando dos unidades básicas para crear una palabra. La. E con la L, ¿cierto? El. En señas también tenemos la unidad más básica de comunicación, y aunque en lengua de señas no se escucha el sonido, porque los sordos no escuchan el sonido, también ellos tienen fonemas, y son fonemas visuales, eso es lo interesante, ¿eh? Se le da el nombre fonema, pero son la unidad más básica de comunicación que ellos utilizan. Y a eso se le llaman parámetros formacionales. Por ejemplo, yo con mi mano puedo colocar mi configuración manual, puede ser el dedo índice. Si coloco el dedo índice en esta posición, o lo puedo colocar en esta posición, horizontal, ¿se fijan? Puedo cambiar la ubicación física y puedo cambiar la ubicación con respecto a mi persona. Entonces, por ejemplo, con este fonema, que es un dedito que puede ser el número 1, si yo lo coloco en esta posición, aquí al lado, hasta aquí no significa nada. Pero si yo le doy un movimiento a este fonema, que uno de los 5 elementos de los parámetros fundacionales es el movimiento también, yo puedo decir, hacer este movimiento. Y estoy diciendo tener, verbo tener. Ahora, si yo esta misma configuración, y ahora la hago hacia afuera, y pongo cara de pregunta, porque dijimos que también está el aviso de gestualidad, ¿quién? Estoy haciendo una pregunta. ¿Quién? ¿Se fijan? Tener, ¿quién? Ahora, si esta configuración yo la cambio, y en vez de colocarlo así, la coloco así, el dedo. El misma configuración, pero ahora en una posición horizontal la mano. Y ahora yo hago esto. Rápido, rápido. Ahora la misma configuración, pero ahora en esta forma la mano, y solamente ya no muevo el codo, lo que muevo es el dedo aquí desde los nudillos. Y hago esto. Último. Y si yo lo repito así varias veces, como que me estoy sacando una mugrecita de aquí, mentira. ¿Te fijas? Entonces, a partir de un fonema de lengua de señas, y depende de la forma de la posición de la mano, la forma en que se presenta la mano, el movimiento que hace con respecto a la persona o con respecto a la otra mano, estoy transmitiendo algo. Por ejemplo, esta misma configuración, este fonema, más, lo repito aquí, lo duplico en mis manos, lo junto en esta forma así, en forma horizontal, y hago este movimiento. Dos fonemas están creando la seña para la palabra hermanos. ¿Se fijan? Y así. Eso es interesante conocer de que la lengua de señas se va como construyendo en base a ese tipo de cosas. Y hay algunos investigadores que han ido eh, dando más detalles, por ejemplo, con esto de la lengua de señas, eh, que algunas señas se conocen como las señas transparentes o las señas icónicas, etcétera. Pero ya no nos vamos a meter mucho en eso, ¿cierto? Para no complicarle, porque lo queremos ver en la práctica, cómo aprender lengua de señas. Pero ya sabiendo esto, nos da la idea que tenemos que cambiar nuestra forma de pensar a la hora de hablar lengua de señas. Ya no pensamos en palabras, pensamos en imágenes, en movimiento y en cómo nuestras manos transmiten esos objetos y le damos movimiento, y eso tiene un significado. Entonces, otro elemento básico de la lengua de señas, aparte de que es visual, visoespacial y visogestual, vamos a agregar de que usa clasificadores. ¿Qué son los clasificadores? Los clasificadores, esto si quieren lo pueden notar después o pueden repasar el video porque vamos a grabar, se está grabando la clase, son descriptores de formas, de objetos, animales, cosas, personas. Todo lo que nosotros podamos ver, visualizar, eh, lo podemos graficar con nuestras manos. Por ejemplo,
Yo podría hacer un clasificador, un descriptor de forma de un plato. ¿Cómo ustedes con sus manos dibujarían un plato? A ver, ¿cómo lo harían para dibujar un plato? Ya, redondito, dice, ¿cierto? Ya. A ver, voy a colocar aquí para verlo a todos. Ya. Así, alguien dijo planito. Ya, Paulina está diciendo aquí planito, ¿no? Correcto. Entonces, fíjense, alguien dijo así redondito, otro dijo planito. Un solo movimiento, ¿podría ser así un plato? ¿Cierto? Porque la forma como redonda, ¿cierto? Y ahí tenemos, esto puede ser un plato. Y los platos no se colocan así, sino que se colocan así. Entonces, un plato es redondo, es como medio plano, tiene una cavidad, depende si es plato de sopa o plato de lo otro, ¿cierto? Entonces, ¿cómo lo hacemos eso? ¿Cómo lo graficamos? ¿Cómo hacemos un clasificador, un descriptor de la forma de un plato? Podemos decir que es más o menos así, ¿cierto? No es tan chiquito, si es un plato grande, así. Y luego voy a colocar que el plato se ve en forma plana, como lo hizo acá Paulina, ¿cierto? Ya, aquí. Si es un platito plano. Si es un platito de sopa, tiene como, ahí le dibujamos una cavidad. Entonces digo que es así y un platito de sopa. ¿No? O si es un plato para la comida, ¿cierto? Para un bistec, ahí y es planito. Si es un platito de postre, es más chiquitito, es planito. ¿Mm? Estoy describiendo las características físicas. Entonces, podría ser otra cosa, por ejemplo, un vaso. ¿Cómo es un vaso? A ver, ¿cómo lo dibujaríamos con nuestra mano un vaso? Ya, la forma de un vaso. Ya, Fernando dijo que así, ¿cierto? Me imagino que es un vaso grande. No, así que lo que tiene de vuelta dentro del vaso, ¿cierto? Pero ya, el vaso se coloca en una tabla, en una mesa, ¿cierto? Entonces, imaginemos que esta es la mesa. Aquí tenemos un descriptor de la mesa y aquí tenemos el vaso. Fíjense, es redondito, ¿cierto? La forma de un vaso es redondito. Y va ahí. Entonces, siguiendo la idea de Fernando, es así, ¿cierto? Así de alto y es redondo. Estoy dando una descripción. Estoy usando clasificadores de un vaso. Entonces, con esto solamente, con los clasificadores, yo describo la forma, el tamaño, el volumen de las cosas. Puedo hablar, por ejemplo, de un plato nuevamente con un plato de puré. ¿Cómo se llama un plato de puré? Así, ¿cierto? Y ahí tiene, fíjense la mano, hice como un volumen, ¿cierto? Tiene una cantidad de cosas ahí, ¿cierto? Si un plato de puré grosero es así, ¿cierto? Y ahí. Pero si un plato con poquito puré, ¿cierto? Al estilo de, ¿cómo se llama? Un chef francés, ¿cierto? Sería un plato con así un poquito de puré y un dibujito por aquí y por allá, ¿cierto? Entonces estamos dibujando la forma de los objetos de esa forma, usando nuestras manos para dibujar objetos, animales, cosas o personas. Por ejemplo, si hablamos de una persona que es bajita y gordita, la señal para persona, fíjense, es así. Porque esto es como, cuando uno ve lo tiene frente a uno la persona, es la forma, ¿cierto? Es como media cilíndrica el cuerpo de la persona. Esta es la señal para persona. Entonces, una persona bajita y gordita. Una persona, ¿cierto? Bajita, estoy haciendo un clasificador, describiendo la estatura, ¿no es cierto? Con respecto a mí, bajita y gordita. ¿Y cómo digo que es gordita? A lo mejor algo que, ¿cierto? Ya puede ser el cuerpo, ¿cierto? O puedo decir los cachetitos, que estoy usando la expresión facial. Estoy usando clasificadores nuevamente. ¿Se fijan? Esos son los descriptores de formas de objetos, animales, cosas o personas. Si hablo de un perrito, la seña para perrito, por ejemplo, fíjense, ponemos nuestra mano en esta posición y vamos a rascarnos la nariz. Esa es la seña para perrito. Ese es un perrito. Entonces, yo digo un perrito chiquitito. Un perrito así que si lo coloco en mi mano es así, ¿cierto? Así más o menos de largo y así de alto. Y digo que es blanco, la señal para blanco. Y es crespito, tiene así como unos chochitos. Estoy dibujando los chochitos. Ustedes son clasificados, ¿eh? O tiene una. No está loco, sino que tiene chochitos. ¿Eh? Entonces, fíjense, un perrito así, así, blanco y tiene unos crespitos. Estoy escribiendo un poodle. Entonces, si yo cuando estoy hablando en señas y quiero decir, ¿y cómo se dice poodle? Nunca me enseñaron cómo se decía poodle, San Bernardo o pastor alemán, pero uno lo describe
con los clasificadores. Si yo les digo, de ejemplo, una casa grande de color amarillo, entonces una casa, ¿qué es cómo es una casa? Tiene techo, ¿cierto? Tiene una forma como un techito, ¿cierto? Es grande, ¿cierto? Es así, ¿cierto? Así, y tiene techo. Y ahí me falta una seña oficial, así como la seña oficial para perrito que dijimos que era así, la seña para blanco que es así, la seña oficial de amarillo. ¿Cómo es amarillo? El pulgar con el índice los juntamos ahí los dos deditos y nos dibujamos de aquí de la comisura de la boca una línea amarilla imaginaria que es la cara, que llega hasta la oreja. Ahí decimos amarillo. ¿Sí? Entonces, eh, ahí vamos combinando dos cosas. Una, los clasificadores, primero los clasificadores y segundo, ¿cierto? Señas oficiales. Pero podemos usar muchas señas oficiales, pero si no incluimos clasificadores, si no incluimos visoespacialidad, si no incluimos visogestualidad, estaríamos hablando o tirando palabras sueltas, señas sueltas en lengua de señas. Y queremos hablar en lengua de señas, entonces tenemos que incluir los clasificadores. Ahora, ya conociendo qué es lo que son los clasificadores, vamos a agregar un nuevo elemento. Y este nuevo elemento le vamos a dar el nombre de mímica o pantomima, que nosotros lo conocemos, ¿cierto? Más de alguna vez hemos visto un show de mimo, ¿cierto? Alguien haciendo mímica. Por ejemplo, ¿cómo se podría hacer la mímica? ¿Cómo se podría hacer la mímica de abrir un paraguas? Ya, perfecto, ¿cierto? Lo tenemos tomado aquí y le damos para arriba, ¿cierto? Ya, un paraguas. Otra mímica. La mímica de comer papas fritas. Ya, ¿cierto? Vi que algunos están ahí, ¿cierto? Paulina tiene algo aquí, ¿cierto? Como ¿cómo se llama? Una bolsita, ¿cierto? Y está sacando las papitas, ¿cierto? Y él la está comiendo. ¿Ah? Correcto. Ya. Pero uno podría confundirse, puede que sean palomitas de maíz también, pues, ¿se fijan? Las papas fritas son como largas, ¿cierto? Entonces, como que, ya, podría ser así. Eh, la mímica, por ejemplo, de barrer. ¿Cómo ustedes dicen barrer? Ya, vamos, ¿cierto? Estamos ahí barriendo. La mímica de caminar. Ya. Aquí estoy viendo a Eloísa con su hija ahí, ¿cierto? Y vi a la hija, ¿cómo iba haciendo? Iba como que iba caminando, ¿cierto? Eso. Esa es la mímica, porque nosotros con nuestra expresión y nuestro movimiento corporal graficamos una acción. ¿Cierto? Si yo estoy barriendo, ¿cierto? Estoy mirando para allá, ¿cierto? Estoy peinando. Si yo estoy escribiendo, por ejemplo, escribir, ¿cómo harían escribir? A ver, aquí los voy a pillar porque vamos a encontrar algunas cosas raras. Ya, algunos están escribiendo aquí, ¿cierto? Correcto. ¿Y por qué escribieron así? Porque se están imaginando que tienen aquí un cuaderno o una hoja y tienen aquí en la mano un lapicito y están hacia el lado haciendo las líneas. Escribiendo, correcto. Pero fíjense, si yo vamos a usar esta misma seña, esta misma palabra, escribir, lo pensamos como una hoja y un cuaderno y un lápiz. Pero si cuando hablamos de escribir en el computador, ya cambió la cosa, ¿cierto? Estamos usando los deditos. Estamos escribiendo, ¿cierto? Escribir en la máquina de escribir, esa antigua, ya no se ocupan ya, pero igual. ¿No? ¿Cómo sería, cierto? Con los deditos ya y corremos el carrito para el lado y seguimos escribiendo. Ya. Escribir en el celular. Ya, ¿cierto? Muy bien. Entonces, se fijan, la misma palabra escribir la podemos decir así, la podemos decir así, la podemos decir así, la podemos decir así. ¿Qué es lo que hace la diferencia? Entonces, cuando escuchamos la palabra escribir, va a depender de cuál es el objeto con el que estamos interactuando, cuál es el clasificador que hemos escogido antes. Y dependiendo de eso es como hacemos la mímica. Entonces, si yo digo, no puedo decir escribir, escribe en el computador. Allá en el computador, escribe. No puede ser, ¿cierto? Escribimos así. En el celular tampoco escribimos así, escribimos así. Entonces, la palabra escribir no es solamente siempre así.
va a depender del objeto con el que interactuamos. Entonces, si ustedes piensan, las palabras que hemos utilizado, barrer, escribir o escribir, ¿m? O son verbos. Y todos los verbos son acciones, en cualquier idioma, ¿cierto? Chino, árabe, el idioma que sea, un verbo es una acción. Y eso refleja de que si nosotros hacemos mímica, estamos graficando acciones. Por lo tanto, si ustedes son capaces de hacer una mímica de alguna actividad, de cualquier cosa que ustedes quieran, están automáticamente haciendo un verbo en lengua de señas de forma natural. No estoy hablando del verbo oficial, sino que de cómo forma natural ustedes en lengua de señas se pueden comunicar. Entonces yo le digo amasar, ya. Verbo amasar, ya, están haciendo, ¿cierto? Ahí. Ahora si lo hacen aquí nomás, porque le están haciendo masaje a alguien. Entonces, masajear, aunque también es masajear como una forma de amasar, ¿cierto? Eh, beber, otro verbo, ya. Aquí vi a alguien levantó el dedito, ¿cierto? Y a otro con la mano así, ya, beber, ¿cierto? Depende de lo que estamos. Ahora yo, depende cómo ustedes se lo imaginan también, ¿cierto? A lo mejor puede que están así. También están bebiendo, ¿no? O están con, fíjense, esto puede ser un objeto, le saco la latita ahí, una botella, y estoy graficando una acción, estoy haciendo un verbo, el verbo beber. Depende del objeto con el que interactúo, es como yo hago el verbo. Por ejemplo, otro más. Si yo hablo del el verbo, me quedo borrosa aquí la cámara, voy a ajustar un poquito aquí. Ahí sí. El verbo comer. El verbo comer, oficialmente en lengua de señas chilena, juntamos nuestra manito así. Cerramos todos los deditos, la colocamos en esta posición y hacemos como que nos estamos echando algo en la boca. Esto es comer, verbo comer. Pero no es lo mismo comerse, por ejemplo, un completo que comerse una hamburguesa. ¿Cómo se comen un completo ustedes? Ya, con la mano así, ¿cierto? Ya colgamos la mano y va para adentro. ¿Y una hamburguesa se come igual? Ya, así, ¿se fijan? Estoy entonces comiendo una hamburguesa. ¿Y cómo me como un bistec? Cambia la cosa, ¿cierto? ¿Cómo sería ahí? Ya ahí estoy viendo algunos, ¿cierto? Con el cuchillito estamos cortando y eso. ¿Cómo me como un choclo? ¿Cierto? ¿Te fijas? Entonces, ya, el objeto, repetimos esto, que se nos quede grabado, el objeto con el que interactuamos va a modificar la forma como hacemos el verbo. Entonces, el verbo comer, solo nos dice la palabra, el verbo sin conjugar. Todos los verbos oficiales en lengua de señas son sin conjugar. Pero si queremos conjugar un verbo, eh, estoy comiendo, por ejemplo, ¿pero qué? ¿Cuál es el objeto? Ya, si es un choclo, entonces estoy comiendo un completo, una hamburguesa, un bistec, etc. Entonces, los verbos en lengua de señas se pueden hacer con mímica. Si no nos acordamos el verbo oficial, tenemos esta ayudita que sería usar la mímica. Y eso nos va a salvar. Fíjense, con esto ya tenemos aprendido un montón de cosas. Sabemos todos los verbos en lengua de señas sin siquiera memorizarnos ninguna seña en particular. Solo usando nuestra imaginación y tomando en cuenta que el objeto con el que estamos interactuando ya lo podemos graficar. Por ejemplo, el verbo escribir dijimos que se puede hacer así, o así dependiendo del objeto, del computador. Pero si yo le digo, escribe en la pizarra, ¿cómo es una pizarra? Aquí necesitamos dibujar cuál es el objeto, un clasificador de la pizarra. ¿Cómo es una pizarra? Es cuadrada, ¿cierto? O rectangular, ya, así grande. Y escribe en la pizarra, ¿estaría bien? Escribimos así la pizarra, escribimos en el aire, ¿cierto? Aquí como que está aquí, lo imaginamos la pizarra aquí cuadrada, ¿cierto? Y estamos aquí escribiendo, ¿cierto? Borra la pizarra, borrar, borramos aquí, ¿cierto?
Entonces, depende de donde está ubicado físicamente el objeto, es donde hacemos la acción. Todos esos detalles son cosas que son de la mímica y de los clasificadores. Y nos hacen ver que la lengua de señas puede ser muy sencilla. Y cuando nosotros ya queremos hilar un poquito más fino, entonces vamos usando señas oficiales y vamos dándole a entender de manera más precisa. ¿Mm? Por ejemplo, si yo quiero hablar de un proyecto que va a tomar mucho tiempo, ya necesito decir cómo es ese proyecto. Entonces aquí necesito ya una seña oficial. La seña para proyecto, la letra P aquí, hacia abajo. ¿Ah? Un proyecto. Un proyecto que va a tomar mucho tiempo. Yo puedo hacer así, pero la señal para tiempo es esta. Esa es la señal para tiempo, pero con esto digo tiempo solamente. No es así, sino que ahí, ya es. ¿Cierto? Un proyecto, tiempo. Y yo aquí grafico, fíjense. Estoy convirtiendo un punto de partida, estoy diciendo hacia adelante mucho tiempo. ¿Se fijan? Son cosas que se van a ir aprendiendo con el tiempo. Las vamos a ir aprendiendo. Pero ya que tenemos la base de esto de la lengua de señas, que volvemos a repetir, haciendo un resumen, es visual, ¿cierto? Espacial, porque usamos todos los elementos aquí, y también es visogestual. Usamos nuestra expresión facial, nuestra actitud. Y tenemos herramientas que podemos utilizar, que son los clasificadores, que son dibujar o graficar objetos con nuestras manos. Pueden ser objetos, personas, animales, cosas, todo lo visible que podemos dibujarlo, graficarlo con nuestras manos. El volumen de algo, la forma de algo, por ejemplo, un botón, que es redondito, ¿cierto? Tenemos botoncitos aquí en la camisa, tengo una camisa que tiene botoncitos acá y acá, tengo un botoncito acá, un reloj que también es así, una moneda, son clasificadores. Y cuando le damos ahora, cuando queremos graficar un verbo, ahora el verbo es graficar acciones. Esa será una acción, una mímica. Pero fíjense que hay un detalle interesante en esto de los clasificadores, algo más que vamos a agregar. Si yo quiero decir el verbo caminar, ¿cierto? Una de las chicas hizo cierto como que iba caminando así. Hizo correcto, perfecto. Ahora si voy corriendo, me muevo más, ¿cierto? Ya como voy corriendo. Y me quedo en el mismo lugar, pero hago el movimiento como estoy corriendo. Pero ahora si yo quiero presentarlo de otra forma, a través de clasificadores también puedo hacer un verbo. Pero a estos clasificadores le voy a dar movimiento. ¿Cómo lo hago? Coloquemos nuestras manitos así. El dedo índice y el dedo medio. Tenemos aquí un clasificador, un descriptor de forma de la cintura abajo, la pierna izquierda y la pierna derecha. Por lo tanto, aquí tenemos una rodilla, y acá tenemos otra rodilla, y acá tenemos los pies. ¿Cierto? ¿Se fijan? Un descriptor. Son dos patitas las piernas de alguien. Entonces, ahora yo puedo describir, hacer otro clasificador del lugar físico donde la persona está parada. Supongamos que puede ser algo horizontal, ¿cierto? O así también puede ser. Ahí. Es más cómodo en este caso para darle una pista más larga. Y aquí vamos a colocar a una persona parada. Entonces aquí estoy diciendo que, ¿se acuerdan que dijimos persona? Una persona que está parada. Ahí está parada la persona. Pero esta persona ahora va a saltar. Y estoy diciendo el verbo saltar usando dos clasificadores, el de la tierra y el de la persona. Cuando le doy movimiento, creo un verbo, saltar. Si le doy movimiento hacia adelante, caminar. Si lo hago más rápido entonces, correr. ¿Se fijan? Saltar. También puedo ser así. También es saltar, ¿cierto? Podría ser otra forma de graficarlo. Depende de lo que queramos graficar. Ahora, imaginemos que este terreno es así como en subida, ¿cierto? Como un cerrito. ¿Cierto? Entonces es verbo subir. Si lo cambio para allá, verbo bajar. Entonces aquí está otra cláusula que es bueno que se la aprendan. Cuando tenemos dos
uno o más clasificadores y a este clasificador le damos movimiento, estamos creando un verbo. También es un verbo no oficial. Entonces, pero en este caso, caminarse es reconocido por la mayoría de los sordos como que es así. ¿Cierto? Tú te fuiste para allá caminando. O te fuiste para allá caminando. También puedo decirlo en el aire. ¿Se dije? Son las dos piernecitas que se van moviendo. Y así, vamos a encontrar que muchas cosas las podemos decir de esta forma, usando mímica y clasificadores. Pero eso es como el inicio de este taller, con eso como base. Recuerden que no sacamos nada con aprender 100.000 señas si no las embarcamos dentro de este cuadro de diálogo y si no usamos mímica y clasificadores, porque esa es la riqueza que tiene la lengua de señas. Entonces, por ejemplo, imaginémonos que yo estoy aquí en este momento en un escritorio, ¿no? Y cómo yo puedo dar a entender que estoy en un escritorio. Por ejemplo, yo estoy aquí, ¿cierto? Estoy sentado. Fíjense, esto podría ser la forma de la silla y aquí están mis piernas. Estoy sentado. Y aquí hay una mesa, ¿cierto? Que es plana, rectangular y es plana. Y aquí tengo un cajón que si yo lo abro, yo puedo sacar de aquí un lápiz, un clasificador nuevamente, con el que puedo escribir. ¿Se fijan? Estoy dibujándoles algo. Ahora, si yo les digo, por ejemplo, fíjense, no voy a decir ninguna palabra, ustedes díganme a qué me refiero. Salud. Va a tomar ¿Qué es lo que es? demasiado líquido. ¿Mm? ¿Sacó algo del refrigerador? Abrir un refrigerador, Sí, parece. sacó un vaso, sacó el refrigerador, una bebida o agua. Una Se bebida, sirvió. agua. Yo imagino una leche, Café. ¿no? Puede haber sido una leche. Sí. Fíjense que todo esto que hice es mímica y usé mímica clasificadora solamente y dije, ¿cierto? Aquí, bueno, los alcanzó a ver, pero abrí un estante aquí, saqué un vaso porque es redondito, lo coloqué, o puede ser una taza, la coloqué aquí. Luego abrí acá, saqué algo que era una botella, parece, le saqué la tapita. Entonces, fíjense todo lo que estoy diciendo. Abrir, tomar, dejar, abrir, tomar, destapar, dejar, vertir, cerrar, guardar, beber. Dije un montón de verbos porque estoy usando los clasificadores en movimiento y estoy generando lo que nosotros usamos en español, ¿cierto? Son todas esas palabras, pero en señas son movimientos y acciones, nada más que eso. La persona sorda, el que nació sordo, quizás le cuesta mucho a ellos la lectoescritura y asociar las palabras con señas. Pero cuando ellos se expresan, piensan en imágenes y piensan en acciones, piensan en mímica y en clasificadores. Y han aprendido finalmente el español señado a través de, ¿cierto?, asociar las palabras con las señas. Pero ya con esto nosotros nos da una idea de cómo piensa más o menos una persona sorda, cómo tiene ordenada su idea y cómo se comunican. Su predefinido es lo visual, las imágenes y las acciones. Pero hay un elemento que vamos a añadir y que eso lo voy a dejar de tarea para que ustedes lo puedan repasar. En la próxima clase vamos a, de hecho, a practicar esto con este elemento necesario, que sería el abecedario y los números. A ver si lo pueden visualizar. ¿Ya lo visualizaron? ¿Ahí se ve? Ya, el canal se llama Signo Cultura. Ahí está. Signo Cultura. Y aquí tenemos todos los videos de muchas de las cosas que vamos a ver. No está todo, pero hay las cosas más importantes. Vamos aquí donde dice listas. Ustedes van ahí donde dice listas. Y van a encontrar un listado que se llama Elementos Fundamentales de la Lengua de Señas Chilena. Eso que estoy marcando aquí en la pantalla. En esto van a encontrar aquí los videos que necesitamos. Y
ustedes ven aquí, cuando abren ese listado van a encontrar estos que están aquí, un grupito de varios videos. El que dice, el segundo, aprende el abecedario de lengua de señas chilena. Ese sería el que ustedes tendrían que repasar. Y tendrían que también revisar este otro, es cómo aprender los números en lengua de señas chilena. ¿Mm? Esa sería la tarea que les voy a dejar. ¿Por qué es importante que podamos aprender el abecedario de los números? Porque lo usamos para todo. Pero ojo con esto, el abecedario no es lengua de señas propiamente tal. Esto es una herramienta que permite una conexión, por decirlo así, entre la lengua de señas y el idioma hablado. Y hacemos como un puente donde podemos comunicar, ¿cierto? Ayudar a como traducir una cosa con la otra. Pero no es lengua de señas propiamente tal. Entonces, apréndanse el abecedario, que va a ser muy importante. Nos sirve para deletrear nuestro nombre, por ejemplo, para decir la dirección donde vivimos. Si le queremos preguntar a una persona sorda una palabra en particular, por ejemplo, le decimos, ¿cómo se dice mamá? Entonces yo no sé la seña para mamá, entonces le digo al sordo, M-A-M-A. ¿Y cuál es la seña? Esto significa significado o seña o definición. Transmite todas esas ideas. Fíjense, voy a colocar ahí, junto a los últimos 3 deditos, el dedo pulgar lo dejo en forma vertical, sobre ese coloco aquí el dedo índice, en esta posición, ¿se fijan? Me lo coloco aquí al lado y hago como que estoy moviendo una perillita. Esa es la seña para significado, gesto o la seña. Entonces yo digo M-A-M-A y pongo cara de pregunta. Y el amigo sordo nos va a decir, se dice así. La misma M, pero hácela así, con movimiento. Mamá. Y ahí tenemos la seña para mamá. ¿Se fijan? Entonces, cuando a veces una palabra no sabemos cómo decirla en señas, le podemos preguntar a la persona sorda y para eso tenemos que deletrearle. Necesitamos aprender el deletreo. Nos sirve para eso. Para preguntar señas, nos sirve para preguntar el nombre, para preguntar datos específicos como la dirección de la persona. Y los números también. Si queremos saber, por ejemplo, cuál es el número telefónico de la persona, él nos va a decir el número telefónico. No, si queremos saber la dirección de la persona, si queremos saber el root, supongamos que estamos atendiendo a una persona sorda y tenemos que anotar información de él. ¿Cuál es su root, su dirección, su número telefónico, número de contacto? Todo eso necesitamos los números y las letras. Así que la tarea para la casa es, la próxima semana vamos a repasar esto, así es que apréndanselo de memoria. Hay algunos métodos ahí en esos videos que se explican cómo hacerlo. Es bien sencillito, no son más de 7 a 10 minutos los videos, no son larguitos. La página es Signo Cultura. Si alguien están preguntando por el chat, si te voy a escribir aquí o les voy a dejar el link también. Vamos a dejar eso así mejor. Muy bien, chiquillas y chiquillos. ¿Alguna pregunta, duda hasta aquí, consulta, algo que quisieran aprovechar de preguntar? Nos quedan unos 7 minutitos. Dejemos unos últimos minutos para cualquier pregunta que quieran relacionada con señas. Hola, profe. Hola Natalia, ¿cómo estás? Bien, ¿y usted? Bien, también. Qué bueno. Yo la verdad quiero saber cómo se dice, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Ya. Sí, porque me Entonces, pillo con Eduardo en el hospital ya, y quiero saber cómo estás. correcto. Entonces, nuestra mano pasiva, ¿se acuerdan que hablamos de la mano pasiva? Ya, la mano pasiva, no con la que escribimos, la colocamos en esta posición. Y la mano activa, la tenemos aquí, también la misma configuración, vamos a colocarla así. Y vamos a partir haciendo esto. Le vamos a dar un golpecito así y luego vamos a cambiar la mano en esta forma. Y ahí tenemos la seña para el cómo estás o el saludo inicial. Entonces decimos así, ¿cómo estás? Y luego cara de pregunta. La cara de pregunta es, levantamos las cejas, hacemos el monito WhatsApp. ¿Se acuerdan, niña, del monito WhatsApp que tiene la carita así? Ya, esa es la pregunta. Entonces, ¿cómo estás? Esperando la respuesta. Ese sería el saludo. Así de sencillo. Ya, profe, muchas gracias. Muy bien, pues. ¿Alguna otra pregunta? Yo, ¿Sí?
Dígame. Cuando uno, por ejemplo, en este caso, si le quisiera preguntar cómo está, ¿tengo que hacer la gesticulación con la boca, por ejemplo, en cómo estás? ¿O basta solo con la ceja, en este caso, si de como de tono de pregunta? Basta con las puras cejas. Sí. Ay, Y los que no tenemos cejas, tenemos que hacer algo más. Entonces ahí podemos gesticular un poco. Entonces le podemos preguntar, ¿puede ser así? O entre sordos, ellos no gesticulan. Ellos privilegian más la expresión facial. Nosotros como oyentes tendemos a pronunciar. Pero se pueden utilizar. Ambas se pueden usar. Constanza también estaba preguntando, ¿cierto? Sí, hola. Hola, hola. Quiero hacer una pregunta. Que yo ¿Ya? estoy haciendo mi práctica en un centro auditivo y a ¿Ya? veces llegan niños sordos Ujú. y he querido como investigar de esto para poder comunicarme con ellos y no directamente con el papá pidiéndole que me ayude a comunicarle algo. Claro. Entonces, a ver, voy a encender un poquito mal. Y yo generalmente les pregunto, ¿te gusta cómo se escucha el audífono? Entonces no sé si así lo digo bien o hay otra forma como lo puedan entender mejor. Ya. El audífono, fíjate. Aquí estamos usando un clasificador que se Ujú, coloca aquí en la orejita. Ese es el audífono. Porque va como aquí en la orejita. Audífono. ujú. Escuchar es esto. Hacemos como una L Sí. y le damos, ¿cierto? Se escucha bien, se escucha un clasificador un poquito, se escucha. Puedo Ujú, jugar con el clasificador o el descriptor en este caso de cómo puedo medir el sonido. ujú. Estoy regulando un Porque, poquito, más o más, ¿no? Entonces, y eso puede ir. la expresión facial. ¿Ah? Mm, ¿Sí? Dígame. ya. O sea, yo preguntaba si eso puede ir variando porque para decirle si estaba muy fuerte o muy despacio, Ah, lo hacía como ya, así. Pero quería saber si había otra forma como de decírselo mejor, porque igual lo decía media dudosa, pero claro, trato de claro, hacer algo para comunicarme directamente con el niño o la niña que estoy claro. atendiendo. Fíjate que la expresión facial va a ayudar mucho. Si no nos acordamos cómo decimos fuerte, bajo o estridente, ¿cierto? ¿Cómo lo digo? Entonces, voy a decir así. Mm, Pasé de los poquitos con la expresión facial al agradable y al es demasiado. claro. La expresión Bien. Entonces, facial, él la, escucha la así, mano, ¿cierto? Como que va a disminuir o a aumentar el volumen. Y la seña de escuchar es esta, así, a la como altura de la oreja, sí. ya. Audífono dijimos que era así, ¿cierto? Que se coloca aquí en la orejita. Escuchar, poquito, más. ¿Mm? Son clasificadores y mímica. Y la única seña es escuchar. Ya. Gracias. Ujú. Se fijan que así de sencillo es, así de sencillo es. No son tantas señas, aunque sí hay muchas señas que podemos aprender, pero la clave está en esto, en los clasificadores y la mímica. Más preguntas, nos queda un minuto. Yo. ¿Me Sí, escucha? sí, la Sí. escucho. Mira, es una pregunta en realidad de saber por qué, porque me llama la atención, por qué existen distintas como lenguas de señas, porque no es universal. Si se basa, por ejemplo, más en conceptos. Yo soy profe de inglés, entonces siempre me ha llamado la atención el hecho de que sea, por ejemplo, lengua de señas chilena. Entiendo que hay algunos conceptos que son nuestros y que a lo mejor no pueden ser como traducidos de cierta forma en lengua de señas de otro idioma. Pero en base, o sea, en general es como se habla acerca más de conceptos que como de una traducción literal de cosas. Entonces me llama la atención de por qué no es universal. Sí, lo que hace el intérprete es una cosa y que el que sale el recuadro, ¿cierto? En la televisión, cuando vemos una noticia, por ejemplo, sale aquí un cuadradito con un intérprete hablando en señas,
Hay varias modalidades. Una es palabra por palabra, o sea, exactamente lo que es en español se dice en señas, pero la mayoría de los sordos, sobre todo los sordos culturales que son miembros de una comunidad sorda, ellos se comunican con un orden gramatical distinto al español. Y eso lo vamos a aprender dentro de este taller también, que la lengua de señas no es que sea así como una forma de comunicación como los monitos, sino que tiene una estructura gramatical, tiene un orden gramatical que va primero, va después, el verbo, cómo se ordena todo eso. Hay un orden gramatical. Y cada país tiene su propio vocabulario de lengua de señas distinto. Entonces, por ejemplo, aquí en Chile el número 3 lo hacemos así, pero en Argentina lo dicen así. Y el 3, y este número aquí en Chile es el 8. Entonces no coinciden, ¿se fijan? 8 para nosotros, este es para ellos. Entonces, lo mismo pasa con algunas letras del abecedario. Cada país tiene su propio abecedario, su propio forma como dicen los números y sus propias señas. Pero hay un elemento que yo diría que es bastante universal. No puedo decir 100% que es universal, pero el elemento universal que tiene más características de universalidad es lo que acabamos de aprender hoy día. El cuadro de diálogo, la visoespacialidad, la visogestualidad, los clasificadores y la mímica. Eso está presente en el 99% de las lenguas de señas del mundo. Por lo tanto, si una persona sorda, por ejemplo, va a, a Egipto, por poner un ejemplo, ¿cierto? Y allá hablan el idioma de los egipcios, ¿eh? El árabe, no sé cómo funciona. El amigo sordo chileno que va para allá se va a encontrar con la comunidad sorda de ese país y se va a poder comunicar usando la mímica en los clasificadores y que abarcaría como un 66% de la comunicación. Y se va a dar a entender con las personas sordas de allá y va a ir aprendiendo el vocabulario local. Entonces, prácticamente lo único que hace la diferencia entre la seña chilena, la seña argentina, la seña peruana, la seña boliviana, es el vocabulario. El vocabulario que la sociedad oyente le impone a la comunidad sorda que aprenda. Porque nosotros como oyentes nos gusta todo con cada palabra para una palabra para cada cosa. Y obligamos a que los sordos inventen señas para satisfacer nuestro vocabulario. Pero ellos se comunican de todo, sentimientos, emociones e ideas, con mímica y clasificadores, y algunas señas específicas, técnicas para describir ciertos elementos. Eso es interesante, que al final, quizás como profesora de idiomas sabe que hay ciertos idiomas donde no hay ciertas palabras que nosotros usamos. Y hay ciertas palabras que nosotros usamos que en otros idiomas tienen 2 o 3 o 4 palabras distintas para referir matices. Entonces lo mismo pasa con señas. Nuestro vocabulario el vocabulario de lengua de señas no es inferior al del idioma hablado, es diferente de acuerdo con la naturaleza como se expresa esta forma de comunicación que es la lengua de señas, que es visual y gestual. Eso es lo que le podría decir. Muchas gracias, clarísimo. Muy bien, pues. Bien, pues chiquillas y chiquillos, ha sido un gusto. Espero que les haya gustado. ¿Les gustó la primera clase, no? Bien. ¿Más preguntas, consultas? ¿No? ¿Estamos ok? Bien. Si les gustó el taller, la manito en el pecho y hacen esto, se soban aquí. Eso es que me gustó. Y si no me gustó, con el dedo meñique, aquí a la altura del corazón, se rajuñan el corazón. La expresión facial no me gustó. ¿Me gustó? No me gustó. Ya. Nos vemos. Ojitos y ojitos, ¿cierto? Nos vemos el siguiente viernes a las 5:30. ¿Te gustó? Mami, Nos vemos mami, ¿qué onda? el siguiente viernes a las 5:30. Ven, aprendemos algo más. Listo, que estén muy bien. Chao, chao.